Adelante, pase. Muy buenas tardes. El día de hoy le voy a realizar una exploración física neurológica de sus extremidades superiores e inferiores. La luz es adecuada y me lavo las manos con la técnica adecuada. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Mucho gusto, Jorge. Mi nombre es Melissa. Recuerda que todo lo que hagamos y digamos aquí es completamente confidencial. Para comenzar con la exploración voy a necesitar que te recuestes en una posición de Fowler a 45 grados. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es comparar sus extremidades en busca de cualquier anormalidad o algún dato relevante. Ahora, colocándome a los pies de mi paciente, puedo valorar algunas cosas, como por ejemplo, iniciando con el tono muscular general. En caso de que lo veamos disminuido, puede ser por una lesión de neurona motora superior o una fase tardía de lesión de neurona motora inferior. En caso de verse aumentada, podría indicarnos alguna distrofia muscular de Duchenne. Otras cosas que podemos valorar en este momento es el temblor, que por ejemplo, si lo vemos unilateral, lento y grueso, puede ser por una enfermedad de Parkinson. Por otro lado, si lo vemos que es rápido, fino y bilateral, puede ser ya sea por ansiedad o por hipertiroidismo. Otras cosas, otro tipo de temblor puede ser el temblor esencial, que es cuando nuestro paciente adopta alguna posición, como la de escribir, y se presenta el temblor. Este es el más común. También tenemos el temblor de intención o de movimiento o cinético, que este puede ocurrir cuando hay alguna lesión cerebelosa. Otras cosas, otros aspectos que debemos de tomar en cuenta es si se presenta un movimiento anormal, como fasciculaciones, que son como contracciones o movimientos de los músculos que se ven por debajo de la piel, que pueden indicarnos una lesión de neurona motora inferior. Otras cosas que podemos ver es si hay algún movimiento mioclónico, que son contracciones muy intensas de los músculos que pueden ser causadas ya sea por epilepsia, por alguna lesión cerebelosa e incluso por demencia. También podemos ver algunos movimientos característicos como los de Corea, que son movimientos involuntarios de las regiones distales o proximales de las extremidades. A la palpación debemos de valorar el tono muscular. Para esto yo voy a iniciar con la extremidad superior. Le podemos pedir a nuestro paciente que nos salude con su mano y con la otra mano sostener su codo y realizar algunos movimientos como de flexión, extensión, supinación y pronación. Lo podemos realizar de forma lenta y luego de forma un poco más rápida. Después nos pasamos a su muñeca e igualmente flexión, extensión. Para las extremidades inferiores colocamos nuestra mano en la parte anterior del muslo e igualmente realizamos los movimientos de forma lenta y luego de forma un poco más rápida y en distintas direcciones. En dado caso de que nosotros notemos el tono disminuido, o sea que haya flacidez o una hipotonía, puede indicarnos algún desgaste muscular, debilidad o que haya disminución de los reflejos debido a una lesión de neurona motora inferior. Por el lado contrario, si el tono está aumentado, o sea hay hipertonía o rigidez, puede indicarnos un aumento de los reflejos debido a lesión de neurona motora superior. Otra cosa que podemos valorar en este momento es la rigidez en rueda dentada, que es muy común en los pacientes con Parkinson. En este caso hay movimientos espásticos, sobre todo hay un punto donde hay resistencia al nosotros mover su extremidad. Entonces, al nosotros vencer ese punto de resistencia, ya la articulación se mueve sin ningún problema. También, si nosotros al intentar hacer movimientos rápidos con las extremidades vemos que hay espasticidad o que el músculo está contraído, puede indicarnos una lesión de neurona motora superior. Para valorar la fuerza, le vamos a pedir a nuestro paciente que aplique resistencia hacia el lado contrario de donde nosotros estamos aplicando la fuerza. Entonces voy a comenzar con su extremidad superior, específicamente con los dedos de sus manos. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que ponga sus palmas hacia arriba. Aquí vamos a empezar a valorar los movimientos normales de los dedos, como son abducción, aducción, flexión, extensión. Puedes colocar tus palmas hacia arriba, por favor. Vas a abrir tus dedos lo más que puedas mientras yo te voy a hacer algo de presión. Tú vas a hacer resistencia hacia el lado contrario. Voy a comenzar con su dedo índice y meñique, después índice y medio. Después, para flexión y extensión, voy a hacer fuerza en sus dedos, en su articulación metacarpofalángica. Para valorar la extensión, yo presiono hacia abajo. Para la flexión, presiono hacia arriba. Para el pulgar vamos a valorar la oposición y la extensión.
Para la oposición, él va a presionar hacia abajo y para la extensión hacia arriba. Después, para pasar a la articulación de la muñeca, vamos a colocar nuestros dedos en los metacarpos. Entonces, para valorar la extensión, ponemos nuestros dedos en el dorso y él empuja hacia arriba. Para valorar la flexión, nosotros en la palma. Después vamos a pasar al codo. Para eso le vamos a pedir que ponga sus brazos en una posición como de boxeador. Valoramos la extensión jalando hacia nosotros y la flexión empujando hacia él. Después, para valorar el hombro, vamos a valorar abducción, aducción, flexión y extensión. Para esto le vamos a pedir que flexione sus codos a 90 grados y ponga sus palmas hacia abajo. Y vamos a realizar los mismos movimientos. Yo te voy a jalar hacia acá y tú pones resistencia. Ahora yo para allá y tú pones resistencia. Muy bien. Después vamos a pasar con las extremidades inferiores. Voy a comenzar con la cadera. Igualmente yo voy a colocar mi mano en la parte anterior de su muslo para valorar la flexión. Ahora en la parte posterior para la extensión. En la parte lateral para la abducción. Y en la interna para la aducción. Para la rodilla le vamos a pedir que flexione su rodilla aproximadamente 30 grados y para valorar la extensión de la rodilla le vamos a pedir que haga su pierna hacia nosotros. Ahora, para valorar la flexión le vamos a pedir que intente juntar su pantorrilla con la parte posterior de su muslo. Para la articulación del tobillo y de los dedos vamos a realizar el mismo procedimiento como ya lo realizamos acá arriba. Ahora, pasando a los reflejos, hay que recordar que estos se exploran bilateralmente con un martillo de reflejos. Para fines de este video yo no cuento con un martillo real, entonces solamente voy a explicar el procedimiento. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente aquí en la orilla de la cama, por favor. Vamos a comenzar con el reflejo supinador. Hay que recordar que este valor hace 5 C6. Para esto vamos a sostener el antebrazo del paciente por la región cubital y con el codo en semiflexión y vamos a percutir en el tendón supinador que está aproximadamente a la mitad del antebrazo. Después, para pasarnos al reflejo bicipital, que igualmente explora C5, C6, vamos a sostener su brazo por el codo y vamos a percutir la fosa antecubital donde está el tendón del bíceps. Después, para el reflejo tricipital, que este explora C6, C7, vamos a sostener su brazo, te puedes girar un poquito para acá, vamos a sostener su brazo, que quede su antebrazo colgando 90 grados y vamos a percutir el tendón del tríceps que se encuentra superior al epicóndilo lateral. Ok, ahora sí, para pasar a extremidad inferior hay que recordar que podemos ayudarnos de la maniobra de Jędrásik porque hay que recordar que esta nos va a reforzar los reflejos de extremidad inferior. Hay que pedir al paciente que entrecruce sus dedos y tire fuertemente y que mantenga esta posición todo el tiempo que estemos explorando los reflejos inferiores. Entonces vamos a comenzar con el reflejo patelar, que este explora L3, L4. Para esto necesitamos que tenga colgando sus piernas y vamos a percutir en el tendón infrapatelar. Este reflejo también lo podemos valorar con el paciente recostado, sosteniendo su fosa poplitea y percutiendo. Después vamos a pasar a valorar el reflejo alquilio, que este explora S1. Te puedes poner de pie, por favor. Y le vamos a pedir que recargue su rodilla, que la flexione en una superficie a 90 grados y que esté flexionando su tobillo varias veces para relajar el tendón y después lo percutimos. Listo, ahora sí, te puedes recostar, por favor. Por último, podemos nosotros valorar la respuesta plantar, que esta explora S1, S2. Para esto usamos un objeto de punta roma y lo pasamos, vamos a levantar tantito tu pierna, y lo pasamos por la región lateral de su pie y lo esperable es que se flexionen ligeramente los dedos. Entonces, ya puedes dejar de realizar la maniobra de Jędrásik. Entonces, si nosotros notamos que la respuesta a estos reflejos está aumentada o disminuida, puede sugerirnos una lesión de neurona motora superior o inferior o alguna lesión de cerebelo o incluso alguna miopatía.
Para valorar la sensibilidad, primero hay que recordar que tenemos dos tipos. Comenzando con la sensibilidad protopática, esta es la más primitiva y se va a encargar de sentir la mayoría de los estímulos, como por ejemplo el dolor, la temperatura, el tacto grueso, y algo muy característico es que con esta no podemos localizar con exactitud dónde estamos sintiendo ese estímulo, o sea, es muy vaga, muy difusa. Por otro lado, tenemos la sensibilidad epicrítica. Esta, a diferencia de la anterior, es muy específica, muy especializada, muy exacta, e incluso a estímulos muy leves los podemos detectar gracias a ella. Hay que recordar que esto lo vamos a valorar bilateralmente y en cada dermatoma. Entonces vamos a comenzar con el tacto fino o tacto ligero que viaja por el cordón posterior. Entonces vamos a realizarlo en cada dermatoma y debemos de estar buscando alguna pérdida de sensibilidad y en caso de que sí la haya, si es solo en un dermatoma o en el recorrido de un nervio sensitivo. Después, para valorar el dolor, hay que recordar que este viaja por el tracto espinotalámico. Para este caso podemos usar un neurotip. Entonces, con el paciente con los ojos abiertos, le vamos a pedir si lo que está sintiendo es dolor o simplemente un ligero tacto. Igualmente le vamos a presionar en varias partes de los dermatomas. Después le vamos a pedir que cierre los ojos y le vamos a pedir que nos diga si lo que está sintiendo es un objeto puntiagudo o un objeto romo. Muy bien, ahora para pasar a la propiocepción consciente, hay que recordar que esta viaja por los cordones dorsales. Entonces vamos, mira, levántame la pierna por favor. Le vamos a pedir al paciente que vea cómo se siente cuando tiene el primer ortejo extendido, flexionado. Entonces le vamos a pedir que cierre los ojos y que nos diga en qué posición está. Flexionado, extendido, extendido. Ok, ahora pasando a la vibración, que hay que recordar que esta viaja por el menisco medial, nos podemos apoyar de un diapasón, que igualmente para fines de este video no cuento con uno, pero tengo esta representación. Entonces lo vamos a colocar en las prominencias óseas, comenzando con las distales y avanzando hacia las proximales. Entonces vamos a golpear el diapasón con alguna prominencia ósea nosotros y lo vamos a colocar, por ejemplo, empezando con el índice, con la articulación de la falange distal, podemos empezar ahí, después con la interfalángica, metacarpofalángica, luego en las apófisis estiloides del radio del cúbito, luego pasando al olecrano y luego al acromio. Bueno, ahora para la temperatura podemos ayudarnos de algunos tubos de ensayo, ya sea con agua fría o con agua tibia, y los vamos a estar intercalando en los distintos dermatomas y que el paciente nos vaya diciendo qué temperatura es la que está sintiendo. También podemos valorar la esterognosia, que hay que recordar que esta viaja por los cordones dorsales y llega al lóbulo parietal. Para esto le pedimos al paciente que cierre sus ojos y le vamos a colocar objetos conocidos entre sus manos y él nos debe decir qué es. Pluma. Ok, es una pluma. Unas tijeras. Muy bien, entonces ahora para valorar la grafoestesia, igualmente viaja por cordones dorsales, llega al lóbulo parietal. Para esto le podemos decir al paciente que cierre sus ojos y vamos a dibujar en su palma ya sea algún número o una letra y pedirle que nos diga cuál fue. 2. Un 2. A. Una letra A. ¿Ok? Ahora, para valorar la funcionalidad tenemos dos pruebas. ¿Te puedes sentar, por favor? ¿Ok? Tenemos primeramente la prueba dedo-nariz. Para esto le vamos a pedir que con su dedo índice toque su nariz y luego toque nuestra punta del dedo índice mientras nosotros lo movemos. Lo vamos a realizar en los dos lados. Entonces, ya puedes empezar. ¿Ok? La otra prueba que tenemos es la de diadococinesia. Para esto le vamos a pedir que con su palma y su dorso los alterne en su mano contraria lo más rápido que pueda. ¿Okay? Lo mismo en el lado contrario. Ya por último, en las extremidades inferiores tenemos pruebas especiales. Una es la de talón-rodilla. ¿Te puedes recostar, por favor? ¿Okay? Para esto le vamos a pedir que con su talón recorra desde su dedo, desde su primer ortejo hasta su rodilla de la pierna contraria. ¿Lo puedes realizar, por favor? O sea, con tu talón
vas a rozar todo esto. ¿Ok? Y lo mismo del lado contrario. Después le vamos a pedir que se pare de pie. ¿Ok? Mira, ponte un poquito más allá. Vas a ver para acá, vas a cerrar tus ojos y vas a caminar hacia mí y luego de regreso. ¿Ok? Ahora de regreso. Hasta ahí. Date la vuelta. Ahora lo mismo pero con tus talones. De talones, caminando de talones. Ahora hacia el otro lado. Hasta ahí. Date la vuelta. Ahora de puntitas. Aquí. Ahora de regreso. Hasta ahí. Muy bien. Entonces con esto puedo dar por terminada esta exploración física. Le agradecemos a nuestro paciente y me lavo las manos.